retornamos con este tu espacio Análisis Informativo TV. El momento premium ha llegado. La entrevista central, hablando con un experto en materia de temas internacionales y pertenece a este staff. Realmente nos sentimos más que agradecidos al recibir a el licenciado Pedro Lara Enriquillo, que viene a abordar el tema que está en boga, que es el derrocamiento de Nicolás Maduro. Se puede decir el apresamiento, que es el término correcto, entiendo yo. Sí. Pedro Lara, buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, José Antonio. Aprovecho para desearte un feliz año. Gracias, igual. Y que este año sea de muchos logros y mucho crecimiento para ti, para tu espacio, para tu programa. Gracias, igual. Para mí es un placer estar aquí y así como dijiste, no sería un derrocamiento, porque fíjate cómo sigue instaurado todavía el mismo régimen de Maduro en Venezuela. Vemos que consigue la vicepresidenta. Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, exactamente. Así que se habla más bien del apresamiento de Nicolás Maduro, pero su régimen, el sistema continúa. Entonces, el pasado 3 de enero, vimos cómo sucedió algo en Venezuela muy parecido a lo que aconteció en el 1990 en Panamá. Mucha coincidencia entre ambos sucesos, porque también en Panamá fue apresado, así de manera repentina, Noriega. Manuel Noriega. Exactamente, que era un dictador que en inicio colaboraba con Estados Unidos. Y luego entonces Estados Unidos lo apresa porque diríamos que se rebeló contra el sistema norteamericano. Entonces en este caso había muchas advertencias contra Nicolás Maduro y contra el régimen de Venezuela. Muchas personas quizás pensaban que no iba a suceder porque había muchas amenazas, pero al final sí se produjo eso que mucha gente decía. Y hay que decir que en este apresamiento de Nicolás Maduro y todo lo que está sucediendo en Venezuela, República Dominicana juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque República Dominicana cedió parte del Aeropuerto Internacional de las Américas y parte también de la base del aeropuerto aquí de San Isidro. Es decir, para las operaciones de los aviones que se desplazaban hacia Venezuela. Entonces, vemos que hay una alianza estratégica entre República Dominicana y también Estados Unidos, diríamos, en esa nueva política que se llama la nueva política de Monroe, que Donald Trump la ha llamado la nueva política de Donald Trump en Latinoamérica. Él dice que esta zona, este hemisferio es de Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos. O sea, todos los países latinoamericanos. Exactamente. Lo que plantea Donald Trump es impedir que tanto China como Rusia e incluso Irán tengan influencia en esta parte del hemisferio. Ellos no quieren que tenga influencia. Y lo acaba de decir Donald Trump. Dice, este es nuestro hemisferio y no vamos a permitir que absolutamente nadie, ninguna de esas potencias, ninguno de esos países como Rusia, Irán o China incluso, puedan tener influencia de este lado. Fíjate cómo se apresa a Nicolás Maduro, pero a diferencia de lo que muchas personas pensaban, que se iba a instaurar la democracia inmediatamente, todo siguió igual. Porque se está hablando de una transición de 90 días. Sí, que es lo correcto. Sí, pero fíjate lo que dice el New York Times, publicó un informe la semana pasada, donde ellos dicen que la CIA le recomendó a Donald Trump no hacer un cambio así, diríamos, radical. No hacer un cambio, ¿por qué? Porque esto puede ser incluso peor. Porque todavía el chavismo tiene mucha influencia tanto en las Fuerzas Armadas como en gran parte de la población en Venezuela. Y yo diría que también Estados Unidos ha aprendido la lección de otras intervenciones que ha tenido en otras partes del mundo, precisamente como en Medio Oriente. Por eso quise traer este libro, que es un libro muy interesante, que habla de qué ha fallado en la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente. Vimos lo que pasó, por ejemplo, en Irak. Cuando Estados Unidos fue a Irak, derrocó a Saddam Hussein, vimos que prácticamente se descalabró la economía de Irak. Y lo que se volvió fue un caos insostenible. Y esa experiencia que ha tenido Estados Unidos tanto en Irak como por ejemplo, en Afganistán, ellos no quieren repetirla en otro país, por ejemplo, en este caso como Venezuela. Si bien es cierto que Venezuela no es lo mismo que Irak, ni es lo mismo que Afganistán, quitar a Maduro y colocar ahí, por ejemplo, a la oposición, podría eso generar una inestabilidad política en Venezuela. Por eso yo veo que Donald podría Trump, surgir una guerra civil. Exactamente, porque, reitero, el chavismo todavía controla las Fuerzas Armadas y la policía de Venezuela.
Entonces, tú colocar ahí, y yo veo que aquí Donald Trump es muy pragmático en ese aspecto, dice, no, espérate, yo no voy a colocar ahí a la oposición. A Edmundo González No, no, Urrutia o no, a no, María no, Corina. María Corina no, ni a Edmundo tampoco. Voy a dejar a la vicepresidenta. Y como lo que le interesa en realidad a Donald Trump en este caso es acceder al petróleo de Venezuela, tiene todo garantizado porque lo están presionando. Fíjate que él le ha dicho, oye, si Diosdado Cabello no actúa como nosotros le pedimos, le puede suceder peor que a Maduro. Lo ha dicho Donald Trump recientemente. Y ha dicho también que si la vicepresidenta Delcy Rodríguez no actúa de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, le puede suceder peor que a Donald Trump. Fácilmente, Han sido enfáticos. sí, en han eso. sido enfáticos en eso. Y es muy probable que Delcy Rodríguez pueda durar ahí hasta 5 o 6 años gobernando Venezuela. Si se comporta como lo que Estados Unidos quiere. Fíjate que Donald Trump acaba de decir recientemente que esperan sacar de Venezuela 50 alrededor de millones. 50 millones de barriles de petróleo. Oye, eso sería algo sumamente un boom en el petróleo. Incluso eso puede bajar los precios del petróleo drásticamente y reducir algo que le está preocupando bastante a Donald Trump. ¿Qué? La economía La estadounidense. inflación en Estados Unidos. Así que es una jugada totalmente maestra que esta invasión, digamos, este apresamiento de Nicolás Maduro puede beneficiarle a Donald Trump ahora en las elecciones de medio término. Porque algunas encuestas pronosticaban que no le iba a ir tan bien. Pero luego del apresamiento de Maduro, la popularidad de Donald Trump ha subido muchísimo. Y en estas elecciones de medio término, Donald Trump puede, Que son en este año, en 2026. sí, el Partido Republicano puede barrer, como decimos nosotros en buen dominicano, puede ganar de una manera drástica la selección arrolladoramente y Donald Trump puede tener mayoría en el Senado, una gran mayoría. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esto puede también influir en la economía, tal como dijiste, y puede hacer que la inflación baje, que es algo que le está preocupando a Donald Trump. Fíjate la disputa que ha tenido Donald Trump recientemente con el Tesoro. Dicen, oye, hay que bajar las tasas de interés. Y ellos dicen, no la vamos a bajar todavía. Pero ahora, con este boom del petróleo, puede bajar muchísimo los precios del petróleo y puede hacer que la economía de Estados Unidos vaya a crecer mucho más. Y esto puede dar una ventaja a Estados Unidos. Y se está hablando incluso, algo que Donald Trump todavía no ha asegurado, que se pueda presentar nuevamente en las elecciones. Ya hay una disputa jurídica ahí, a ver qué puede suceder, pero todavía falta mucho para eso. Pero oye, que se está hablando, es decir, la popularidad de Donald Trump ha subido tanto que se está hablando incluso de una posible, que ya será incluso tema de un próximo programa, un debate con juristas, si es posible Donald Trump presentarse nuevamente a las elecciones, porque es un Porque debate. hay que modificar la constitución estadounidense. Habría que agregar alguna enmienda, Exacto, hacer algo, algunas porque enmiendas. sí, pero hay muchas discusiones jurídicas, pero actualmente Donald Trump tiene el sartén por el mango. Tiene control prácticamente de Venezuela. Él dice que él va a gobernar Venezuela, que él es el que está al mando, si bien Delcy Rodríguez es la que está gobernando, pero detrás está Donald Trump. Él lo dice, yo estoy al mando de Venezuela. Y fíjate cómo decide las políticas económicas. Dice que ya Irán, Rusia no van a tener acceso al petróleo de Venezuela. Solamente Estados Unidos, pero él le aseguró a China que sí van a tener acceso al petróleo. Pero a través de ellos le van a vender. Y fíjate que China hace poco había hecho una inversión en Venezuela de más de 17 mil millones de dólares. Si prácticamente pueden perder toda esa inversión que hicieron ahí en Venezuela. Donald Trump le ha asegurado que van a recibir petróleo, pero a través de ellos también Rusia había hecho inversiones en Venezuela. Incluso también Irán. Entonces, y se le debe eso, una gran cantidad de dinero. Cantidad de dólares, millones de dólares, tanto a los rusos como a los chinos. Exactamente. Entonces, fíjate cómo este apresamiento de Nicolás Maduro ha creado una expectativa también económica en Estados Unidos y también una inestabilidad en estas potencias, que no saben qué va a pasar con sus inversiones. Y también ha generado una inestabilidad en Latinoamérica porque no se sabe quién va a ser el próximo. Fíjate que Donald Trump ha dicho que tiene la mira tanto a México, tiene a México, pero de Cuba él ha dicho que no es necesario ni siquiera hacer una intervención militar en Cuba. Él dice que pueden dejar que la economía de Cuba se encargue de la dictadura. ¿Por qué? Porque Venezuela le vendía gran cantidad de petróleo a Cuba. Pero como ya Estados Unidos tiene el control de ese petróleo, es decir, no se lo va a Cuba vender. tenía intereses en Venezuela. Claro, recibía gran cantidad de petróleo. Como ya no lo va a recibir, Donald Trump apuesta. Lo va a estrangular económicamente. Mira, Donald Trump está apostando a que suceda lo que está sucediendo actualmente en Irán.
Resultado de las sanciones que ha colocado Donald Trump a Irán y todo el malestar económico que hay, se han generado unas protestas increíbles. Y es probable que el próximo país que sea bombardeado por Estados Unidos, él habla de que posiblemente pueda bombardear los carteles del narco dentro de México, pero sería bombardear México, para bombardear los carteles del Sol, de los carteles de Sinaloa, etcétera. Pero es posible que sea tanto Irán como México, uno de esos países, porque él descartó Cuba por ahora, porque él está apostando por una inestabilidad y que se encargue la propia gente de bancar ese sistema político que existe en Cuba actualmente. Pero también ha amenazado a Gustavo Petro de Colombia. Pero hay elecciones en Colombia. Y si bien Petro no se puede Me presentar parece que este año nuevamente, también, sí, pero 2026, eh, a finales de año. quizás Estados Unidos no se arriesgue a hacer una intervención porque de qué le va a resultar, tú vas a apresar a Petro, si como quiera ya no se puede presentar, él no va a competir en las próximas elecciones. Exacto. Ahora sí, el candidato a favor del partido de Petro, que es Iván Cepeda, sí tiene muchas probabilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales. Lo que yo creo que Donald Trump va a ser lo mismo que hizo en Honduras. Fíjate que en Honduras había un candidato que llevaba la delantera, Nasrallah, y Donald Trump apoyó a Asfura y Asfura finalmente ganó las elecciones. A pesar de que Asfura es el candidato perteneciente a Juan Orlando Hernández, que es el gran narco acusado por Estados Unidos de conspirar para traficar hacia Estados Unidos más de 400 kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Oye, estamos hablando de más de 400 kilos de cocaína hacia Estados Unidos y fue indultado por Donald Trump hace poco. Es decir, ese partido que en Honduras se conoce como un narcopartido, Donald Trump lo apoya y ese narcopartido es el que gana las elecciones recientemente en Honduras. Yo creo que Donald Trump va a hacer lo mismo en Colombia, va a apoyar a un candidato opositor, que hay un populista, puede apoyarlo y posiblemente pueda ganar ese candidato, porque es una ola totalmente arrasante que tiene Donald Trump en toda Latinoamérica, apoyando a diferentes, si no puede intervenir, si no puede derrocar un presidente, o si no ve razonable hacerlo, lo apoya a través de políticamente. O si no, hace lo que hizo con Maduro. Entonces, lo que yo creo que Estados Unidos no se va a arriesgar ahora a intervenir Venezuela para derrocar, a apresar a Petro, pero sí va a apoyar a la oposición. Y si en dado caso gana el candidato de Petro, ahí sí se puede producir un apresamiento de ese presidente. Eso es lo que mucha gente piensa. Es de ese caso de Colombia, también está el caso de Nicaragua, que también hay una dictadura Daniel Ortega. peor que la de Maduro en Nicaragua, con muchos presos políticos, muchos exiliados. Entonces está el caso también de Nicaragua, a Brasil lo ha amenazado, pero es probable que no vaya a atreverse a eso, porque Brasil es una nación mucho más grande, tiene mucha influencia, muchas buenas relaciones Y con muchos China. aliados Exacto, poderosos. muchos aliados, pero en la mira está Colombia, está Cuba, quizás a través de la economía, no una intervención necesariamente, y también está México, que ha amenazado con bombardear México, pero supuestamente para bombardear los carteles del narcotráfico que están en México. Pero otra cosa, Donald Trump también ha amenazado con anexionarse Groenlandia. Dice que le ha ofrecido comprar la isla por un asunto estratégico, porque él dice que alrededor de Groenlandia hay muchos barcos tanto de Rusia como de China. Entonces estamos en un escenario donde Estados Unidos prácticamente tiene un poder ilimitado. Creo que pocas veces se había visto tanto poder en una sola nación como ahora, como tiene Estados Unidos. Y se está cumpliendo lo que él dijo, hacer de nuevo grande América nuevamente. Si vemos cómo América para los americanos, como decía Monroe. Sí, América para los americanos y hacer a Estados Unidos grande nuevamente. Él dice América, pero se refiere a Estados Unidos, no era a nosotros, obviamente. Exacto. Es Estados Unidos hacerlo grande nuevamente. Y vemos cómo este año ha comenzado con Venezuela, pero no sabemos cuál será el próximo, realmente. Puede ser tanto Colombia, puede ser tanto México o puede ser Groenlandia. Pero vemos cómo hay una expansión de Estados Unidos en toda Latinoamérica, incluso excediendo Latinoamérica, porque ya sería en Groenlandia, en el Ártico. Entonces, lo de Venezuela, me parece que las cosas van a seguir igual, es decir, va a seguir igual en el sentido de que va a seguir el chavismo, pero un chavismo moderado, ya tutelado por Estados Unidos. Porque a Estados Unidos no le interesa ninguna democracia en Venezuela. Lo que le interesa es el petróleo, y está demostrado. Si no, no va a ser un cambio. Delcy Rodríguez va a seguir ahí hasta que Donald Trump quiera,
quizás hasta que exista un momento y resurja quizá una oposición también Es quizás decir, que si más Delcy confiable. Rodríguez se deja manejar de lo que diga Maduro, los lineamientos que él le dicte, así mismo ella va a seguir en la presidencia de Sí, Venezuela. todo indica que va a ser así. Sí. Fíjate que le preguntaron a Marco Rubio si él ve si se iban a hacer elecciones en 30 días, como manda la Constitución. No son Como, 90. o 90, 90. 90 días. Y él dice que no. Incluso se rió y dijo, no, no hay posibilidad de elecciones por ahora. Sí. Ni siquiera en 90 días. Si estamos hablando que lo más probable es que Delcy Rodríguez siga ahí en la presidencia de Venezuela más de un año, 2, 5 años, como te dije. Sí, es muy probable que se extienda y se parece mucho a lo que sucedió aquí cuando fue asesinado Trujillo. Fíjate, quien se queda en el gobierno posteriormente es Joaquín Balaguer. Y con quienes negocia Estados Unidos con Balaguer. Sí, vemos que fácilmente Estados Unidos llega a un acuerdo, le está conveniendo, no hay oposición. 50 millones de barriles de petróleo sacando de Venezuela, dice Donald Trump, que lo van a sacar próximamente. Entonces no hay ninguna oposición. Si lo que Estados Unidos quiere, ya lo está logrando. No tiene ninguna oposición. Y vemos cómo ninguna de esas naciones que se pensaba que iban a respaldar a Venezuela, a Maduro, como China y Rusia, no hicieron nada. Entonces Donald Trump ha demostrado que puede hacer lo que quiera en Latinoamérica y no va a tener oposición absolutamente de nadie. Nadie va a enfrentar a Donald Trump y lo ha dicho incluso sobre Groenlandia. Fíjate que acaba de decir también que él puede anexionarse Groenlandia y nadie lo va a defender, dice él. Ni siquiera Dinamarca, que es a quien le pertenece. Dice, no lo van a defender. Entonces vemos que ahora mismo Estados Unidos tiene un poder prácticamente ilimitado en todo el mundo. Ya para despedir de manera rápida, ¿tú entiendes que no se negoció la parte de los intereses de Rusia, China con los Estados Unidos? Porque tú sabes que, como tú has expresado, de que Vladimir Putin tiene un gran interés, o los rusos, en Venezuela, con el tema del petróleo. Sí. También los chinos tienen un gran interés en Venezuela. Sí. ¿Tú entiendes que eso no fue negociado? Mira, decir que se negoció sería especulación. Veo que mucha gente está hablando que supuestamente Putin entregó a Maduro para quedarse con Ucrania. Pero eso es una especulación porque no hay prueba de que eso sucedió realmente. Lo que sí parece, lo que sí hay mucha, digamos, más evidencia es que Rusia está muy debilitado por la guerra de Ucrania. No va a soltar Ucrania o dividir su ejército para venir a enfocarse en una guerra aquí en Latinoamérica, enfrentar a Estados Unidos. Cuando Rusia incluso está pidiendo soldados de Corea del Norte para que lo vayan a ayudar en el frente en Ucrania. Si no va a desgastar sus recursos aquí en Latinoamérica. Digamos que soltó a Venezuela. China también no tiene interés de enfrentarse a Estados Unidos actualmente, porque China tiene un problema mayor que es Taiwán. Entonces China está guardando sus energías para el momento determinado, cuando quiera, invadir Taiwán. Y muchos dicen que Estados Unidos le ha dado, diríamos, hasta argumentos a China para invadir Taiwán, porque si Estados Unidos ha apresado a Maduro, ¿por qué no puede ir China y apresar a la presidenta de Taiwán y comenzar un proceso de anexionarse también Taiwán, como va a hacer Estados Unidos, como pretende hacer Donald Trump con Groenlandia? Pregúntate, ¿por qué si Donald Trump apresa a Maduro aquí en Latinoamérica y asegura que próximamente, quizás en este año, se va a anexionar Groenlandia, que no le pertenece? Entonces, ¿por qué China no puede anexionarse Taiwán? ¿Por qué Rusia no podría anexionarse Ucrania? Entonces vemos que estamos en un momento donde las grandes potencias prácticamente están haciendo lo que quieren en sus intereses regionales. Estados Unidos dice que este hemisferio es de ellos, le pertenece. Por aquí no quiere absolutamente a nadie que no sea Estados Unidos. No quiere intereses de Rusia, no quiere intereses de China, no quiere intereses de Irán por este hemisferio. Le pertenece, acaba de decirlo Donald Trump. China entiende que esa zona por ahí del Índico le pertenece a ellos. Y van a hacer todo lo posible por resguardar sus intereses en esa zona. Y lo mismo va a hacer Rusia con Ucrania. Entiende que le pertenece y que Ucrania, perteneciendo a la OTAN, es un peligro para la existencia de Rusia. Entonces lo que estamos viendo actualmente es, diríamos, que el derecho internacional prácticamente ya no tiene importancia. No tiene importancia, porque cuando una nación te dice, me voy a nacionar a aquel país porque me interesa, por mi seguridad, sería como que República Dominicana diga, bueno, por mi seguridad me interesa nacionarme a Haití. No hay derecho internacional. Es decir, prácticamente el derecho internacional ya se ha, diríamos, trabajado.
ya se ha ignorado, ya no tiene importancia a nivel internacional. Porque con esto que ha hecho Estados Unidos en Venezuela y con lo que pretende hacer con Groenlandia, prácticamente ahí el derecho internacional ha desaparecido totalmente. Pero te reitero que no creo que haya sido una negociación. Eso es, para mí que es más bien especulación. Decir que Putin, muchas personas lo plantean así, que Putin negoció en aquella famosa visita de Putin, recuerda que es aquella reunión que sostuvo con Donald Trump. Muchos plantean que en esa reunión Putin negoció entregarle Venezuela a Donald Trump para él quedarse con Ucrania. Y que China hizo lo mismo para quedarse con Taiwán. Pero realmente no hay evidencia de eso. No podemos decir sí, es así. Quizás más bien es entender eso como el debilitamiento de Rusia por una guerra que ya tiene más de 2 años ahí en Ucrania, y China que no tiene interés en defender a Maduro. Además de que ya Donald Trump le aseguró de que ellos van a seguir teniendo acceso al petróleo venezolano, si ya no bien directamente, pero sí a través de Estados Unidos. Pedro, agradecerte que hayas estado en estos minutos finales de este espacio, más que agradecido por tu desinteresada participación en este espacio. ¿Dónde te pueden encontrar los seguidores, los televidentes, tus redes sociales? Sí, déjame primero pedirte disculpas porque llegué un poquito tarde. Sí, correcto. Hay un gran congestionamiento del tránsito y por eso no tuve a tiempo. De verdad, te pido disculpas y a tu televidente también. Sí, estamos en YouTube, tenemos un canal de YouTube, Pedro Lara Peguero. También estamos en Instagram, Pedro Lara Peguero. Estamos en TikTok, Pedro Lara Peguero, Pedro Lara Dev en TikTok. Y por ahí nos pueden contactar y nos pueden seguir. Estamos preparando mucho contenido interesante. Y quiero también reiterarles esta obra, mira, quiero que el que le interese pueda adquirirla, que está disponible en Amazon. Y es un libro que nos ayuda a entender este momento que está atravesando el mundo actualmente. Y la política de Estados Unidos, porque aquí se plantea qué falló en las intervenciones de Estados Unidos en Medio Oriente. Y cómo nosotros podemos ver ahora cómo Estados Unidos está, diríamos, hasta cambiando esa forma de cómo actuó en Medio Oriente. Fíjate cómo en Irak derrocan a Saddam Hussein, prácticamente ponen una administración nueva actualmente, y fíjate cómo luego las cosas se salieron de control. Fíjate que es diferente lo que están haciendo en Venezuela. Entonces, obras como esta nos ayudan a entender la política de Estados Unidos, cómo fue en ese momento, por qué salió mal y por qué entonces Estados Unidos actualmente está tomando, diríamos, otros mecanismos en estos nuevos países que está, diríamos, interviniendo. Que si bien no es una intervención, como dijiste, sí está, diríamos, la influencia de Estados Unidos tanto económica como políticamente está en Venezuela actualmente. Pedro, más que agradecido de tu participación, un experto en materia de temas internacionales, ya dijo sus redes. Nos reencontramos el próximo miércoles, cuando volveremos con más bendiciones, y siga con la programación de Telecanal 28 y a continuación La Reina Alta Gracia TV. Bendiciones. Siga disfrutando de la programación de Telecanal 28. Televisión a tu medida.